Bueno, mis queridos jóvenes, sean ustedes bienvenidos a un día más de clases. Entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla. Me informa si estamos visualizando. Sí se ve, profe. Vos también. A ver, tenga la bondad. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Ya habíamos visto esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Que el imperio que dominaba era el que se encuentra de color verde, es decir, Roma. Hasta ahí. ¿Vimos esto? Confírmeme, señorita Carrera, ¿sí vimos? Sí, Ya, creo. ¿Cómo que creo? Estábamos viendo como antecedente, ¿no es cierto? Estamos viéndolo como antecedente. Y decíamos, ¿no es cierto?, que aquí en esta partecita, el imperio había quedado dividido, ¿no es cierto?, entre Oriente y Occidente, quedando al mando en el imperio de Occidente, ¿Arcadio o Honorio? Honorio. Honorio, y aquí quedaba Arcadio, ¿no es cierto? Decíamos que el más joven en caer el imperio que cayó primero fue el imperio de Occidente, ¿por qué? Porque su gobernador había sido muy joven y también otra parte no había tenido la madurez necesaria para gobernarlo de mejor manera. Además de que se vio que en esta partecita surgieron muchas invasiones. Entonces esto ya vimos. Me parece que nos quedamos aquí. Fernando, confírmeme. Sí, listo. Ya, perfecto. Entonces ya con este antecedente nosotros vamos a ver qué es el Imperio Carolingio. Entonces nosotros vamos a empezar viendo que a principios del siglo V, dice los bárbaros, de lectura, señor Molina. A principios del siglo V, los francos, uno de los pueblos bárbaros, empezó a expandirse desde sus territorios hasta la Galia, hoy Francia, que había formado parte del Imperio Romano. Clodoveo, su rey, sometió a los últimos romanos de la Galia y en el año 509 unificó a los francos y se convirtió en el gobernante de gran parte de Europa Occidental y aseguró el dominio de su dinastía, los merovingios. Después de la muerte de Clodoveo, su reino fue dividido entre sus 4 hijos, lo que provocó guerras y luchas por los aspirantes al trono. Ya, nosotros habíamos dicho que Clodoveo fue el primer rey de los francos. Entonces decíamos que él cuando muere, todo su imperio quedaba dividido. Se divide entre sus 4 hijos. ¿Y qué pasa al dividirse, no es cierto? Como en toda cosa, cuando empiezan a ver hasta la actualidad, se ve que cuando se dividen los terrenos entre los hijos, empieza a haber problemas que uno quiere más, que el otro no está conforme y así sucesivamente. Entonces acá pasó casi lo mismo, ¿no es cierto? Estas personas o los hijos empezaron a ¿qué? A realizar diferentes guerras, diferentes luchas, ¿por qué? Por llegar al trono. Entonces, ¿llegan a qué? Definir que va a quedar a cargo los mayordomos de los palacios. Estos mayordomos, ojo, cuidado, aquí no vaya a decir, es que como ha sido el mayordomo, entonces se encargó de la limpieza. No, no, no. Los mayordomos del palacio eran los ministros reales. Entre ellos, uno de los más importantes, entre ellos se destaca Carlos Martel. Perfecto. ¿Por qué Martel? ¿A qué se debe su nombre? ¿Por qué? ¿Cuál es su sobrenombre? ¿Quién le puso esto? ¿Por qué es conocido así? Pues su sobrenombre, según el manuscrito, pondrme atención, según el manuscrito medieval Crónicas de Said Demis, dice que martel se refiere a martillo, o sea que aplasta todo tipo de metal, quiebra, machaca. Entonces martel se caracterizaba por actuar de la misma manera con sus enemigos. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, ¿estás seguro que ya no le expliqué? Sí, le expliqué, me parece. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Entonces nosotros decíamos que Carlos Martel también alcanza su fama. ¿Por qué? Porque se encarga de detener a los musulmanes en la llamada victoria, el de los Poitiers.
en la batalla de los Poitiers, donde él sale victorioso. ¿Por qué? Porque detuvo la invasión de los musulmanes. Entonces, de aquí, Martel contrajo matrimonio y tuvo a su hijo Pipino el Breve, quien inicia o continúa todavía con la dinastía carolingia. Este es proclamado como rey de los francos, pero ojo, el máximo esplendor de ay, Dios, está que me estorba esto. El máximo esplendor de este reino se alcanza con Carlomagno. Carlomagno fue hijo de Pipino el Breve, de su primer compromiso. Entonces, aquí dice que él es coronado por el Papa León III en una iglesia romana como emperador, como rey. Y vamos avanzando, ¿no es cierto? Entonces decíamos que es considerado uno de los más fuertes de Europa Occidental. ¿Por qué decíamos eso, señorita Estudillo Camila? Nos quedamos hasta aquí en la anterior clase. ¿Por qué, mija? Ya, muy bien. ¿Por qué más dijimos, señorita de Rivera? ¿Por qué decíamos? ¿Por qué más? ¿Por qué él administraba de manera correcta todo? Porque él iba... Se encargaba de observar que se cumpla todo lo que él mandaba. Se encargaba de controlar de manera correcta su imperio. Entonces, aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya, entonces, nosotros decíamos que el reino de Carlomagno correspondía a lo que hoy en su totalidad se le llama Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la mayor parte de Alemania, que tenemos de colorcito verde. Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia. Entonces, nosotros decíamos que aquí todos estos territorios, el color verde, los territorios que se encontraban de color verde, eran los territorios que habían sido heredados por Carlomagno. Y los territorios que se encontraban de color rosado eran los territorios que él había conquistado. Los territorios de color naranja, en cambio, eran los territorios que dependían de él. Vimos también los de color morado y aquí decíamos nosotros que ingresan las marcas, ¿no es cierto? Marca hispana. Entonces, estas marcas a su vez tenían las famosas líneas de resistencia del imperio. Lo que estamos observando aquí, estos puntitos negros, estas liñitas negras, son los puntos de resistencia. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto y ahorita ya viene todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza la crisis imperial? A Carlomagno, verá, Carlomagno él deja todo su imperio bien estructurado, bien armado, bien puesto ese territorio. Entonces le sucedió a su hijo Luis el Piadoso. ¿Qué nombre, no es cierto? Pensamos por piadoso, ¿no es cierto? Que debe haber tenido un corazón de madre. Pero no. Él hereda ya un imperio consolidado. Entonces, durante este imperio se generan un sinnúmero de luchas. ¿Por qué? Por la expansión territorial, lo cual se logra. Ahora, ¿por qué cae? Dicen, pero en sí, ¿por qué cae? Porque quieren repartirse este imperio carolingio, porque cuando muere Luis el Piadoso, empiezan a repartirse, empieza, ¿no es cierto?, la disputa entre los hijos de Luis el Piadoso. Entonces, para terminar con esta disputa y que a todos les toque, por decirlo así, la cantidad igual de propiedades, de terrenos, en fin,
se da el famoso Tratado de Verdún. ¿Cuál era el Tratado de Verdún o en qué consistía el Tratado de Verdún? Este Tratado de Verdún es un tratado que se firmó, un acuerdo entre los descendientes de Carlomagno, entre los nietos. ¿Cuáles eran estos nietos? Estos nietos eran Lotorio, Luis y Carlos. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Cuénteme, señorita Morales. Señor Mullo, ¿qué me cuenta? Mullo, Hola, Lice. ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, Lice. ¿Comprendido? Sí, todo comprendido. Entonces, este acuerdo, este tratado es nada más un acuerdo de la división de territorios entre los nietos de Carlomagno. Y de esta manera se concreta la disolución del Imperio Carolingio. Y empiezan otros reinados diferentes. Como podemos observar aquí dentro del mapa, el reinado ¿de quién? El reinado de Carlos el Calvo, el reinado de Lotario y el reinado ¿de quién más? Se me fue la imagen. Tenga la bondad. Ya, bueno, ahí estamos. Creo que volvimos. De Luis, ¿no es cierto? De Luis el Germánico. Hasta ahí. Perfecto. Estamos clarísimos, ¿no es cierto? Avanzamos entonces. Ahora sí vamos a ver la organización política. Dentro de la organización política, nosotros vamos a decir que el imperio se encontraba dividido en provincias. ¿Y cómo en provincias? Es decir, por condados, marcas, ducados. Pero ojo, siempre con su capital del imperio, que era Aquisgrán. Hasta ahí, estamos claros. Verá que todo lo que yo le he proyectado en las diapositivas, usted debe tener en su cuaderno. Este mapa que estoy aquí proyectando debe tenerlo en su cuaderno. Entonces, ¿qué eran los condados? ¿Quiénes eran los condados? Estos condados se encontraban a mando del conde, que era designado por el emperador. Las provincias interiores. Las marcas, lo que vimos en el mapa anterior, eran las provincias fronterizas. Pero estas se encontraban dirigidas por el marqués. ¿Y por qué el marqués? Porque tenía una función específica, lo que yo le dije en la anterior clase. Esta función era defensiva, de defender los territorios. Los ducados, dice, los ducados, en cambio, era la unión de algunos condados, pero que en cambio, estaba a cargo de los duques. Una vez que el imperio está dividido en provincias, se da una administración imperial. ¿Qué es la administración imperial? Es decir, aquí se organiza a la corte o al palacio y ¿qué empiezan? Empieza a poner títulos diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, mariscales, cancilleres, el conde del palacio. El mariscal, lógicamente, mariscal se encargaba de todo lo que es la parte militar. El canciller, en cambio, se encargaba de redactar los documentos importantes. El conde del conde del palacio, él en cambio actuaba en nombre del emperador, es decir, seguía las órdenes que el emperador daba. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? No les escucho hablar. No les escucho hablar. Sí, Dicen todo claro. todo claro.
Ya, listo. Entonces vamos. Una vez que surge la administración imperial, surgen ya las asambleas o campos de mayo. ¿Por qué? ¿Y qué son estos? Ya, las asambleas, estas eran celebradas cada año. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin esto? Para discutir los distintos aspectos del imperio. Cualquier persona, también nosotros nos encontramos que en esta partecita, cualquier persona podía apelar o dirigirse al emperador para solicitar justicia. Cualquier persona podía acercarse ante él. Ya dependía del emperador si es que hacía o no, ya era muy cuestión personal. Carlos Magno dice, de esas conversaciones sacaba las leyes y decretos imperiales. En base a todas estas conversaciones que él tenía con las personas que llegaban, ¿dónde? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto, avanzamos. Vámonos por aquí, déjeme ver. Ya, entonces, no sé si estamos observando. Sí, estamos observando todos, porque a mí se me salió un poquito de la pantalla. Entonces, nosotros en esta imagen que vemos aquí, en este mapa, nosotros vamos a observar o podemos observar los límites del reino franco. Así también por donde tuvo su máxima expansión y las conquistas que realizó Carlos Magno. Entonces, aquí tenemos esta partecita de aquí, son los límites del reino franco. Su máxima expansión, lo que tenemos aquí, el imperio carolingio, le estoy viendo lógicamente con su capital Aquisgrán. Y las conquistas, ¿no es cierto?, de Carlos Magno que tenemos por este lado de aquí, toda esta parte de aquí. ¿Estamos claros? Sí. ¿Puedo pasar? Les veo que... Sí. No sé si es que estamos claros o está muy entretenido, pero no hablamos. ¿Qué pasó? Licen, faltan 9 minutos para que se acabe la hora. Ya, perfecto. Entonces, seguimos un ratito más, nos vamos a alargar un poquito. A ver, entonces, nosotros vamos a ver su organización económica, la agricultura y el señorío territorial, grandes también aportes. Aquí dentro de este grupito nosotros vamos a encontrarnos de que la agricultura era una de las actividades más económicas que tenía este imperio. Vamos, de lectura, señorita Pillajo. La agricultura fue la actividad económica más importante, por lo que la tierra era la base de la riqueza. El emperador cedió tierras a nobles, surgiendo el señorío territorial. Las personas serían simples campesinas que trabajarían para las tierras. Esta situación produjo una relación de dependencia que será característica del feudalismo. Será visto en una próxima clase. Esto hizo que las ciudades desaparecieran como centros económicos. Ya, ¿por qué puse esto del será visto en una próxima clase? Porque cuando nosotros vamos a hablar del feudalismo ya tenemos que meternos más adentro en lo que son los modos de producción y todavía eso no nos compete ahorita. Solamente estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a ceder las tierras a los nobles? Entonces, todas las personas que trabajaban dentro de esta tierra escucharán. Todas las personas que trabajaban dentro de estas tierras iban a trabajar a cambio de protección. ¿Por qué? Porque estaban cansados de las invasiones, de tantas guerras que se daban.
Y ahí es donde se producen las relaciones de dependencia. Yo trabajo a cambio de que me proteja. En una clase despuesito le de explicar cómo es que se da todo esto, porque es profundo también esto. Entonces esto hace que las ciudades empiecen a desaparecer como centros comerciales, como centros económicos, perdón. Y nace, ¿no es cierto?, el comercio. El comercio, dice, eran las relaciones comerciales. Decayeron debido a la expansión del Islam, por lo que disminuyó la economía monetaria. Esto es porque se da, yo ya le expliqué, ¿no es cierto? Se da esta diferencia, esta forma de pensar y ese tipo de cosas. Vamos, con la organización social. Vemos aquí en esta partecita, en la organización social, nosotros estamos viendo cómo estaban estructurados. En la punta estaba el rey. Como segundo, la nobleza. Como tercero, el clero. Mire, y la clase baja. Mire cómo va estructurado. ¿Sí ve? Sí estamos viendo, a ver, solamente lo que estamos observando en este momento. Mire cómo era el clero. Mire la cantidad. ¿Sí, no es cierto? El rey. El rey era quien tenía todo el poder. En él se concentraba absolutamente todo. La nobleza estaban los señores feudales, quienes tenían sus vasallos propios, lo que expliqué hace rato, lo que le expliqué hace ratito, hace 2 segunditos atrás. Dice, solamente estas personas eran quienes se encargaban de ocupar los principales cargos públicos. Los que gobernaban las provincias tenían que tener un poder civil, judicial y militar. Estos gobernadores contaban con todo este poder, pero lógicamente tenían que ser pertenecientes a la nobleza. Ahora sí viene el clero. El clero, dice, la jerarquía pertenecía a la nobleza. ¿Qué pasa, señorita Estudillo? Le voy a levantar la mano, dígame. No le dicen nada. No, parecía que le iba a levantar la mano. Entonces dice, la jerarquía pertenecía a la nobleza y tenía grandes propiedades. El clero regula la pertenencia a las órdenes religiosas o monásticas. Se encargaba de absolutamente todo en el aspecto religioso. Se encargaba del beneficio y la instrucción pública. Verá, dentro de la educación, la instrucción pública, recuerde usted que al hablar del clero se encargaba de profundizar más, de hacer énfasis más en la religión, porque era lo principal. Hasta ahí, estamos claros. Y lógicamente la clase baja, que hablamos de los sectores populares, que contaban dentro de estos los siervos, los campesinos, que simplemente tenían que acatar órdenes de todas estas personas. Y a más de eso, pagar impuestos, pagaban impuestos. Hasta ahí, estamos claros. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Es larguísimo este imperio. Ahora nosotros vamos a ver los culturales. ¿Me ayuda, por favor, con la hora? Ayúdeme con la hora, por favor. 12:07 minutos. Ya, tenemos 3 minutos nomás. Bueno, dentro de los aspectos culturales tenemos la enseñanza, las letras y las artes. Bueno, dice que se fundan escuelas, monasterios, en los cuales se empieza a enseñar todo lo relacionado a la gramática, la aritmética, la caligrafía y el canto. También se le da la potestad a que en cada pueblo los sacerdotes podían abrir diferentes escuelas, pero ojo, escuelas de enseñanza gratuita, no pagada. Se da también las letras. Aquí es la época en donde se destacan poetas, escritores y también historiadores. Uno de los más importantes
es Alcuino. Es considerado el hombre más sabio dentro de toda esta época. Dentro de las artes, dice, tuvo gran influencia la bizantina en la construcción de mosaicos y la arquitectura. Vamos, hasta ahí nos vamos a quedar porque nos toca lo que es la escuela palatina. Ya no alcanzamos y tenemos que ver. Este imperio, mire cómo solamente ahí nos vamos dando cuenta de cómo este imperio estaba correctamente organizado. Pero como siempre va a existir personas que busquen su disolución, apropiarse y cada quien empezar por su lado, pero durante el tiempo que gobernó Carlomagno, dejó un imperio bastante sólido, bastante fuerte, que sus próximos descendientes no aprovecharon todo esto, ¿no es cierto? Y se dan las guerras, las disputas y termina en su disolución total. Hasta ahí, mis queridos jóvenes, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Dígame, por favor, ¿cómo estamos, señorita Astudillo? Señor Mateo Viteri, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Lice? Todo bien, profe. ¿Qué tal la clase, señor Vargas? Muy bueno. Vargas. Tiene mal el micrófono, Lice. Ya, entonces vamos, señorita Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, Lice. Estuvo interesante. Romy, ¿cómo estamos? Romy, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la clase? ¿Cómo estamos? Bastante bien. O sea, me explicó bien y ajá, le entendí. Ya, muy bien, de eso se trata. Señor Jersey Molina, señor Molina, ¿cómo estamos? Bien, sí, estuvo entretenida la clase y fácil. Entretenida, en serio, sí, este imperio es bastante. Lo que hay que hacerles de entretenida es sumamente largo, pero son cosas muy bonitas que hay dentro de este imperio. Bueno, mis queridos jóvenes, si no hay dudas, no hay inquietud, no hay nada, nos vemos la siguiente clase.